Tenemos en el aire al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo Moreno? ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Luis Icarel y Cristian. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Un placer en conversar con ustedes. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, lo llamamos en principio, hoy es una fecha especial, ¿verdad? Donde recordamos a nuestros compañeros que han transitado esta lucha que aún continúa por una patria justa, libre y soberana, para conmemorarlos. A ver qué nos puede decir usted que ha vivido esa etapa de la historia. Bueno, uno en general cuando se despierta recuerda los momentos en que estaba, que pasaba en aquel 24 de marzo del 76. Yo estaba en la Colimba, estaba en el 8 de Infantería, allá en Comodoro Rivadavia. Vale decir que el teniente coronel a cargo del regimiento, que era el que nos había dado la bienvenida, etcétera, etcétera, después se desplazado porque no estaba de acuerdo con el golpe. También es cierto que hubo casos de represión importantes en Comodoro Rivadavia que están contados en el Nunca Más. Y bueno, recuerdo aquel momento donde el subteniente dice un paso al frente, los que quieren ir a hacer allanamientos a Comodoro Rivadavia y demás, y ningún soldado se movía. Bueno, después dice, bueno, lógico que tengan temor, y bueno, ahí va eligiendo algunos, que son los que van en los Unimog, en esa época estaban los Unimog, a generar la toma del bando, digamos, porque de hecho se hacen cargo de la municipalidad y demás, un capitán que es a cargo de la municipalidad de Comodoro, en fin. Naturalmente, pasado ese instante donde uno son los recuerdos personales, inmediatamente viene el recuerdo para todos aquellos que no han envejecido al lado de uno, y después el proyecto colectivo, que es el que se está diciendo. Finalmente aquí estamos presentes para intentar terminar esa tarea en un marco de paz y amor, pero bueno, todos los que fueron detenidos, desaparecidos, torturados desde el 55 para aquí, es que tenemos claro que por una causa, que es la causa del pueblo, que es la causa del peronismo. Bien, en eso seguimos transitando. Ahí vienen mis recuerdos después de 44 años. Nunca pensé que iba a llegar a los 64 años, pero bueno, estaba ahí. Yo soy de la última generación que hace la Colimba con 20 años. Sí. O sea, entré con 20, cumplía los 21 en octubre. En realidad la Colimba era los 21, pero como yo lo cumplía en octubre, igual que en la escuela, digamos, entrabas con 20, con esa historia de si lo cumplías hasta junio, los 21, los 20, los 21 vas ese año, y si no también, lo mismo de la historia. Si ya lo pasabas después de octubre, ya pasabas al año siguiente, ¿no? Esa es la historia. Así que a mí me tocó en el 76. Es una fecha bastante especial, además por el momento que estamos viviendo, ¿no? Donde nos encuentra todos en nuestras casas, acatando la cuarentena. También válido para reflexionar sobre lo que pasó en ese momento, y en donde además es especial, para los que somos militantes políticos, estamos acostumbrados a estar los 24 en la plaza junto a los compañeros, ¿no? Usted como dirigente de la Néstor Kirchner siempre es una agrupación que se caracteriza por estar en la plaza. ¿Qué opinión le merece este momento, de esta situación relacionado, ¿no? al 24 de marzo? Nosotros siempre acompañamos a las madres de Plaza de Mayo, siempre acompañamos a Eve, es nuestra referente en este tema. Es a la que le hacemos caso. Si Eve dice vamos para allá, si dice vamos para acá. Nosotros reivindicamos, somos los hijos de esas madres, y de alguna manera le seguimos haciendo caso como le hacemos caso a nuestros mayores. Así que estaríamos con Eve, donde Eve indica. Alguna vez estuvimos arriba de su micro, otras veces en sus actos, siempre, a veces, bueno, cuando nos invitó estuvimos, y si no, estamos acompañando, como lo hemos hecho siempre,
con nuestras distintas agrupaciones, la Néstor, la Brigadier, el CEJUS, en fin, todas las agrupaciones que se referencian en nuestro espacio político. Y después, como reflexión de momento histórico, siempre es válido, ¿no?, recordar que es un momento clave de la historia donde se tuerce totalmente el rumbo económico, social y cultural del país, ¿no? El último gobierno peronista de Isabel, que cae y instaura un modelo, un sistema financiero especulativo basado en la usura, ¿verdad? Usted por ahí lo podrá explicar mejor. Mira, yo primero mi acompañamiento a la compañera Isabel está en una etapa ya biológicamente, los que llegan ya empiezan a atravesar estas circunstancias, es obvio, pero fue la esposa del general Perón y naturalmente el golpe fue a un gobierno peronista. El peronismo hubiese ganado las elecciones que venían, por eso dieron el golpe. Ciertamente se instaló un modelo neoliberal, pero vale la pena que refresquemos un poco este momento, porque después se confunde y se trata de poner las piezas en el rompecabezas de una manera absolutamente ridícula. Algunos dan inicio con Martínez de Oz a la instalación de modelos neoliberales, otros con Figueroa Sena a la dictadura de Onganía. Fueron dos modelos absolutamente distintos, absolutamente distintos. Y el modelo neoliberal de Martínez de Oz fue instalado con la inteligencia que permitía el momento y, por ejemplo, no se metieron con el precio de la comida, cosa que después sí hizo Macri. Por eso la diferencia entre el gobierno neoliberal de Martínez de Oz y el gobierno oligárquico de Macri en la primera etapa, hasta que llega el acuerdo con el fondo, donde ahí sí se transforma en un gobierno neoliberal que vuelve a poner las retenciones. Martínez de Oz no sacó las retenciones, Martínez de Oz, si bien devaluó, no sacó las retenciones, recién las saca ya para los 80, 4 años después. Si hubiese sacado las retenciones en el 76, con seguridad muchos de los que hoy no están envejeciendo a nuestro lado estarían envejeciendo. Por eso dije, lo aplicaron con la inteligencia de saber a dónde podían dirigir el país, transitándolo, generando espacios de acumulación de capital donde los grandes grupos se veían beneficiados, los grandes grupos industriales se veían beneficiados. Los perjudicados fueron los trabajadores y fueron el sector pymes, pero los grupos industriales fueron beneficiados. En esta primera etapa fueron beneficiados. No así en lo que aconteció en el gobierno de Macri, donde la duplicación del precio de los alimentos lo que hizo fue poner a todos en el rubro de los perdedores, a todos, incluidos los bancos, porque algunos compañeros piensan que los bancos se los llevaron en pala y eso no es cierto. Cuando vos veas los balances, y más a la salida de ahora, cuando veas la balance en moneda dura ya a partir de diciembre del 17, los bancos empezaron a perder plata en moneda dura, ¿no? En moneda dura. Pero bueno, por eso el gobierno de Macri es increíble que haya sacado los votos que sacó en la elección general, porque en realidad, habiendo generado un esquema económico antitético al conjunto del pueblo, en realidad no habla bien de nosotros que haya sacado esa cantidad de votos. Ese fue un gobierno neoliberal, estuvo claro, la conducción fue Martínez de Oz, y precisó el tiempo para que se agotara, y eso fue lo que empezó a acontecer a lo largo de los años. Finalmente el conflicto, la guerra de Malvinas, terminó de generar o fue el instrumento catalizador que generó la vuelta de la democracia ya en el 83, pero de todas maneras, con guerra de Malvinas, sin guerra de Malvinas,
la democracia se hubiese impuesto nuevamente en la Argentina. Un año antes, un año después, pero se hubiese impuesto. Guillermo, a ver, te estaba diciendo que lo que sacó Macri en la última elección, que fue un 40%, también fue un poco responsabilidad de los peronistas, es decir, ¿me entendí así más o menos? Sí, la responsabilidad no solo quizá de los peronistas, pero una responsabilidad nuestra. Sí, porque yo a veces también acá le digo, como en La Plata, doy ejemplo de La Plata y de Mar del Plata, que habían sacado por ahí el peronismo, y no es que estoy contra el peronismo, porque viste que yo no tengo contra de ningún partido, no, pero habían sacado como un 55% en las elecciones y después gana la intendencia un radical en Mar del Plata y en La Plata, y bueno, en Mar del Plata y en La Plata que lo gana uno del PRO, es decir, y en Bahía Blanca creo que también, es decir, hubo menos votos, es decir, hubo más votos cuando fueron las PASOs. Sí, no hay ninguna duda de eso. En términos porcentuales pasó eso. Incluso yo te diría que Macri saca el 40%, pero si vos le sumás los votos de Centurión y de Esper, llegas al 44%. Sí. Algunos de esos votos, sobre todo los de Centurión, tenemos que conversarlos, porque pueden estar en un espacio vinculado con los nuestros. Pero bueno, está claro que si la totalidad de esos votos la pasa por ahí, llegan al 44%, por ahí. A veces, viste, porque a veces 10% más de lo que vos estás diciendo. Sí. A veces como viste que uno dice, bueno, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y a veces también es eso, ¿no? Que si no gano yo, que gané. Bueno, pasó en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia, ¿no? Que ganó María Eugenia. Sí, la señora Vidal parte recibió votos de algunos espacios del peronismo, porque el peronismo no fue mancomunado, ¿está bien? Por eso la vida interna del movimiento es tan importante. Por eso la vida interna es tan relevante, porque permite mancomunar al conjunto. Si no pasa lo que vos decís, y en este caso la vida interna en términos de la constitución del Partido Justicialista en la adhesión del Frente de Todos dejó a sectores por fuera. Bueno, parte se habrá visto en esa elección, pero la realidad es que es muy importante respetar la dinámica interna del movimiento peronista. Hasta Perón lo hacía, hasta sí, Perón lo hacía. Sí. Pero bueno, ya está. Bueno, ya está. El tema es que tengamos cuidado cuando, viste, volvamos a no hacer lo mismo, ¿no? Porque ves que más o menos a veces parece como que se reitera la historia. Yo me acuerdo que una vez en una charla del CEN vos me refrescaste una idea, que lo de Nueva Fuerza, después cuando fueron elecciones, habían sacado el 3% de los votos, que son los del PRO. Los 3%. Sí, ¿viste? Eso. Para que la Nueva Fuerza es una de los armados que hace la NUCE para multiplicar los votos allá en la elección del 73 y sacó la fórmula Chamison-Dax. En la historia de las elecciones fue la que más plata gastó por voto sacado. Sí. Pero bueno, no alcanzó. Ahí la conducción de Perón hizo que el peronismo llegara casi al 50% y no hubo segunda vuelta. Sí. Después Perón se presentó un año después, meses después, en septiembre, y sacó el 63%. Con Isabel, Perón y Isabel. Finalmente Perón se nos muere en el 74 y Isabel es derrocada en realidad, no derrocada en el 76, que es este golpe que estamos lamentablemente conmemorando hoy. Y estuvo muchos años presa, ¿no? Muchísimos años presa. Sí. Y a veces también soportó con hidalguía todos los vejámenes de la dictadura. Por eso nuestro reconocimiento es igual el reconocimiento a todos los compañeros, ¿no? Y lo que vos decís, para no repetir esto, bueno, va a tener que ver con el esfuerzo que hagamos de escuchar a todos los sectores del movimiento. No lo veo al Partido Justicialista en esa dirección, al contrario, lo veo al Partido Justicialista en esta conducción de Pichetto, y bueno, vamos a ver la que surge en mayo, pero lo veo, y me parece que es lo normal, encolumnándose detrás de las decisiones que toma el presidente, lo cual no está mal. Pero bueno, si vuelven a repetir
el esquema de no permitir los disensos internos, va a terminar aconteciendo que van a brotar muchos partidos que van a reivindicar su pertenencia al movimiento peronista, como ha pasado en otros momentos históricos, y ahí se armarán alianzas de acuerdo a las políticas que exprese Alberto Fernández. Bueno, ahora obviamente él está conduciendo este proceso de esta pandemia que ha impactado en la Argentina, y las decisiones que toma legítimas y legales todas las tenemos que acompañar, sobre todo estas expresadas en la cuarentena. Si uno en general lo que hace, al menos en mi caso en el ámbito económico, es marcar algunas situaciones que pueden no ser de todo correctas, pero hasta ahí llegamos. Ya habrá tiempo para el último trimestre de este año y el año que viene para que se despliegue el potencial de los distintos espacios políticos, que objetivamente va a pasar a partir de abril, mayo, cuando esto termine, van a empezar a construirse las distintas herramientas políticas al interior del Movimiento Nacional Justicialista. Moreno, es inevitable no pedirle en estos momentos una reflexión sobre el tema económico, no solo nacional, sino a nivel global, sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Esta crisis financiera que no tiene una profundidad todavía. No, la verdad que no es financiero, ojalá fuera financiera, esto ya es económico. Esto ya es económico. Es económico y naturalmente financiero también. Yo les pido a los compañeros, y sobre todo a los que tienen que tomar decisiones, que sean cautos en los mensajes y en las acciones que van a tomar. Yo leí hoy un reportaje a Carlos Rodríguez, un economista de fuste, no digo que no, fue presidente del SEMA, nunca coincidí con él. En esa universidad por ahí estudió un gran compañero como Amado Gurú, pero yo pasé por otras universidades, después nos encontramos con Amado a veces discutiendo sobre esos marcos teóricos. Pero leí un reportaje donde él decía, bueno, llegó el momento de emitir, para que Carlos Rodríguez diga que llegó el momento de emitir. Es como que se ha hecho generalizado esta historia de que hay que revisar el gasto público, llevarlo al alza para paliar todas las situaciones que hay y el financiamiento de esa economía. Yo les pido humildemente que piensen que el único país, y con cierto límite, pero hasta alcanzar el límite tiene muchísimo tiempo, el único país que puede intercambiar, y repito esto, el único país que puede intercambiar papeles de colores, en este caso de color verde, y que le dicen dólar, pero que no deje de ser papeles de colores, por bienes, son los Estados Unidos. Es el único país que pinta papeles y lo cambia por un avión, de pasajero, bombardero, portaaviones, edificios. Todo lo demás no tenemos esa facilidad, ni los europeos a esta altura. Yo les pido que cuando trasladan decisiones de política económica, en este caso monetarias, y piensan que todos tienen la facilidad de permutar, eso sería en el caso en el mundo, papeles por bienes, la única posibilidad es que esos papeles sean verdes y tengan la forma de dólar, para que la gente los identifique como un dólar. No es cierto que se puede permutar papeles de colores por bienes en cualquier país, y mucho menos en la Argentina. Y acá viene la situación paradojal. Muchas de nuestras producciones necesitan insumos importados, incluso hasta para hacer caramelos. Que podríamos exportarle al mundo, pero previo a eso vamos a tener que importar algunos insumos. Bueno, muy bien. No nos aceptan pesos. El único papel de color que aceptan es el dólar, salvo los chinos, que quizá lo podamos convencer que le podamos pagar en yuanes, con el swap, las deudas de nuestras empresas
con las empresas chinas. Sería una negociación a encarar. Que ese swap, en vez de cambiarlo por dólares, ellos se queden con los pesos, y con esos pesos nosotros le daríamos los yuanes equivalentes que ellos previamente nos han dado, cancelemos las deudas de nuestras empresas para que no pierdan el crédito comercial con China. Pero salvo ese caso muy particular, y hay que ver si los chinos quieren, para nuestro comercio internacional necesitamos dólares, con lo cual hay que ser muy prudente con tratar de copiar situaciones que se están tomando en otros países cuya potencia económica y estructura económica es absolutamente distinta. Nosotros venimos desde el día último trimestre del 17, transitando una supercrisis. Esto es, tenemos un pavoroso déficit fiscal y un tremendo déficit del sector externo. Los dos déficits en el mismo tiempo y lugar. Eso no se ha solucionado con el cambio de gobierno. Y ahora se va a agravar. El fiscal y el externo se va a ver morigerado por el sector turístico y porque obviamente las empresas paradas tampoco generan dividendos. Pero seguimos con déficit del sector externo, aunque no paguemos la deuda, aunque no la paguemos, con lo cual hay que ser muy prudente. Yo humildemente sugiero que planifiquemos, que las divisas que nos van quedando las utilicemos en función de las necesidades de nuestro aparato productivo en términos de energía, medicamentos y alimentos, y después el resto. A nadie se le va a ocurrir que es el momento de pintar la casa, porque los pigmentos de las pinturas son importados, salvo que las quiera pintar con cal. Entonces yo les digo, mire, como esto un montón de cosas, nadie se le va a ocurrir que hay que poner a trabajar la industria automotriz cuando el 70-80% de un auto tiene componentes importados por más que lo fabriquemos acá. Digo, administremos los dólares que nos van quedando, porque la situación es extremadamente grave. Y sobre todo si queremos solucionar el conflicto externo en términos de deuda, digámosle de una vez, porque de una vez y para siempre los propietarios de la pampa húmeda tienen que poner las barbas en remojo, muchachos, les llegó a ustedes el momento de poner la que hay que poner para pagar la deuda. Hoy estamos leyendo, como corresponde, que la soja, después de haber alcanzado un piso, vuelve a crecer, está en $324 la tonelada en Chicago. Cuando yo hice la cuenta estaba en 333, bajó un poco pero tampoco tanto, $9 por tonelada, o sea que las cuentas que he hecho siguen vigentes. Nadie dijo que las cuentas que hice, que publiqué en BAE están mal hechas, ni nadie salió a explicar que no era así. Ahí se demostró que la pampa húmeda está en condiciones, a partir de los dueños de la tierra, no de los productores, de los dueños de la tierra, de poner los $7.000 millones que se llevan por año. Es hora, muchachos, que entiendan la gravedad de la situación y que podamos hacer una propuesta de pago con esa plata. En vez de llevársela a las 1.000 familias, es la plata que utilizamos para honrar los compromisos. Resolvemos el tema externo con esta propuesta de pago y nos dedicamos a planificar la producción. Cuando vos repartís plata, que está muy bien, pero no planificás la producción, el mercado es el que asigna, y puede ser que no asigne bien. Entonces lo que tenés que hacer es planificar la producción. Cuando planificás la producción, planificás precio y cantidad. Por lo tanto, precio, cantidad, cuota de asignación. ¿Cuánto tiempo? Mientras dure la cuarentena.
mientras dure la crisis, que va a ser más que una cuarentena, mientras dure la crisis del coronavirus, serán 2 meses, 3 meses, cuando se vaya normalizando el mundo, que se va a normalizar, bueno, ahí tendríamos que empalmar con un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, que es lo que ya venimos discutiendo desde el 2012 para aquí y que no fuimos capaces de instalar, incluso en el anterior gobierno, porque bueno, las decisiones políticas fueron en otra dirección y se respetan las decisiones del Poder Ejecutivo. Sí, a colación de lo que dice usted, el otro día salieron unas declaraciones de CAME que decían de que esto era peor que una guerra porque en la guerra se produce, y hacían el enfoque en la producción y en que está paralizada la cadena de pagos. Sí, el problema es que, vuelvo a insistir, la gente no come plata. Este es un error, yo no sé qué es lo que le ha pasado al sentido común. Todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero no a este extremo. No a este extremo. Si yo no tengo producción, por más que tenga plata, no tengo nada. Yo te doy a vos 5 millones de dólares y te pongo en el desierto de San Juan, sin una caramañola y descalzo. Y por más que en la mochila tenga 5 millones de dólares, a la hora lo que hace es tirar 4 millones para quedarte con 1 millón, y a la hora estás muy, a las 2 horas estás muerto. ¿Está bien? Vos necesitas bienes, por eso la parábola de la multiplicación de los peces y los panes. No es que a Jesucristo, para darle de comer a la gente, multiplicó los peces porque quería. ¿Por qué no multiplicó los denarios? Porque sabía de economía Jesucristo, y sabía que el hambre se resolvía con panes y peces para esa multitud, no con denarios. Le daba plata a la gente y ¿qué hacían? Entonces lo que hizo, en el primer ejemplo de cómo se tiene que ordenar la economía, es multiplicar los bienes, en este caso los panes y los peces que saciaban el hambre. Entonces ahora lo que hay que hacer es multiplicar los panes y los peces, pero tenemos un problema, que para multiplicar los panes y los peces necesitamos dólares, y tenemos un problema muy serio porque muchos panes y peces de la Argentina, si no tienen dólares, no se pueden multiplicar, incluido la leche. ¿Está bien? Más bien que las vacas son nuestras, el producto de esa vaca es nuestro, y el pasto que comen es nuestro, y si no el maíz. Pero el problema es que ya solamente para que esa leche sea trasladada a las usinas y desde las usinas se mantenga la salubridad y llegue a la esquina de tu casa, hay un vasto componente importado. Entonces esto es lo que los que hoy toman decisiones en el espacio económico de este gobierno tienen que comprender. No es como Estados Unidos, ni siquiera es como Europa, porque de allí recién ahora levantaron esa restricción de los famosos 3 puntos de déficit fiscal que podía tener un Estado antes de recibir sanciones. Pero no estaban en 3 puntos de déficit fiscal. La mayoría va a ir a 3, 4, 5, 6 puntos. Nosotros ya arrancamos de 10 puntos de déficit fiscal total. Si sumás el primario, sumás el financiero, sumás las provincias y municipios y sumás el cuasi fiscal del Banco Central. ¿Alguien piensa que con el Banco Central, con un balance en nivel prácticamente de quiebre del negocio, porque el balance del Banco Central finalmente se lee como el balance de cualquier negocio, va a poder funcionar la economía? Pero es absolutamente ridículo. Por eso en una confrontación donde se velan las armas, también se destruye la economía del país y también se destruye su moneda. Bueno, esto lo que hay que hacer es planificarlo. La Argentina es un país con recursos que con una correcta planificación todos van a poder comer y resolver sus necesidades. Por eso, los próximos 3, 4, 5 meses, mientras dure esto, obviamente que el tema, espero que desde el vector salud se solucione antes, pero en términos económicos por lo menos van a ser de 3 a 5 meses, se planifica y todos lo van a entender.
Todos lo van a entender. Y después empalmemos con un modelo de desarrollo que el peronismo le debe a la sociedad argentina. Porque llegó la hora de que el peronismo haga un modelo justicialista con orientación a la producción. Porque en esta etapa lo que necesitamos es aumentar la dotación de panes y peces. Claro, ¿cómo resolvemos el tema de que esos panes y peces estén en un precio adecuado para el conjunto de la población? Por un lado, con las retenciones, porque ahí desalineás el precio de las materias primas para los alimentos del precio internacional. ¿En cuánto los desalineás? En el quantum de las retenciones. Muy bien, ahí resolviste el precio de los alimentos. ¿Cómo le resolvés la rentabilidad a las empresas? Bajando el precio del insumo difundido llamado energía. La energía tiene que volver. Vos cargás gasoil en la estación de servicio y tiene que estar 60 centavos de dólar como supuesta. Para eso hay que poner el precio de la energía en función de los costos. ¿Qué costos? De la exploración y explotación del barril de petróleo, que no tiene nada que ver con el precio internacional. ¿Está bien? El costo de exploración y explotación del barril de petróleo en la Argentina puede estar por arriba o por abajo del precio internacional. Evidentemente, nosotros lo que tenemos que hacer es, desde ese costo de exploración y explotación, poner los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones que componen la cadena, y ahí llegarás al final a un litro de gasoil en la estación de servicio a 60 centavos de dólar, con la energía para los jubilados al precio que supimos tener, el gas también, y así sucesivamente. No solo le mejoras el ingreso a las familias, porque le bajas proporcionalmente el precio de los alimentos por las retenciones que pusiste, sino que también se lo mejoras porque van a pagar menos de energía, tanto electricidad, gas y demás. Y ni hablemos de las empresas. Hoy el problema que tenés con las panaderías, y que por eso no son rentables, son las tarifas que reciben a fin de mes cuando le viene el costo de la electricidad o del gas o lo que fuere. Bien, tenemos que volver a valores normales, porque el petróleo es de todos los argentinos. De la misma manera que la tierra de la Pampa húmeda tiene título de propiedad, y no tengo ningún problema que lo tengan, pero eso no significa que se puedan llevar del 12 al 15% de rentabilidad sobre esa tierra anual en dólares. Eso es absolutamente ridículo. En el mundo, un plazo fijo en dólares no te está pagando más del 1%. Y acá se están llevando el 12% los propietarios de la tierra, porque la alquilan los señores para que ahí se haga la comida que comemos todos nosotros, y entonces esa comida, aparte de los insumos y de la ganancia del productor, le tiene que dar un 12% de rentabilidad a estos señores por su título de propiedad. Ridículo. Bueno, llegó la hora de terminar con esta tontería. Guillermo, acá yo siempre dije que este es un país peligroso porque es un país multimillonario, ¿no? Tenemos agua, petróleo, litio, tierra, la inteligencia de la gente, la verdad que por eso es un país que es apetecible, ¿no? Es lo turístico. Tenemos un océano que está sin explotar, ¿no? Entonces, y las inversiones para poner 5 o 6 frigoríficos ahí en la Patagonia y que no nos depreden el Atlántico. Que hay una orden superior de los gobiernos para no invertir ahí, que sigan viniendo los chinos y los rusos, que no tengo nada en contra, pero es decir, esa es otra cosa que tiene que cambiar acá en el modelo argentino, ¿no? No hay duda. Eso es un hallazgo del señor presidente, si bien es un proceso que ya lleva más de 20 años, esto lo empezó menos, que es la delimitación de los nuevos límites de nuestra patria a escala global, lo hicieron todos los países. La Argentina hoy tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, es bicontinental, continente americano, continente antártico, y prácticamente tiene lo mismo de tierra que de mar. Sí. Esta es la ley que va a mandar Alberto. Esto se trabajó en el gobierno también de Macri y en los sucesivos gobiernos, empezó con Macri. Con lo cual hay que empezar a entender que la Argentina no solo es bicontinental, sino también marítima. Bien. En este esquema
es donde se tiene que basar el modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Y por eso decimos, mire, el próximo modelo que el Movimiento Nacional Justicialista de Desarrollo le tiene que ofrecer al pueblo argentino tiene que ser con orientación a la producción, como vos lo estás diciendo, y entre otras cosas pasar a eso que vos estás señalando. En el momento que la Argentina tenga una inmensa flota pesquera y se resuelva como una potencia exportadora de frutos de mar, lo que vos estás señalando es una condición indispensable. Pero también tendremos nuestros barcos factorías y ahí se hará el transbordo directamente y seguirá el barco rumbo a los mercados. Pero para todo eso tiene que tener mercado. Sí. Y hoy el comercio internacional, en estos meses va a estar paralizado. Y poner en marcha esta rueda va a llevar sus 3 a 5 meses después agotado el proceso del coronavirus, yo calculo por lo menos un trimestre más, que es cuando nosotros tenemos que planificar nuestra economía asignando correctamente el insumo difundido más importante que hoy tenemos y escaso, que es el dólar. Después ya llegará el momento de plantearle esto a nuestra sociedad. Por eso le digo, hoy es el momento, en términos económicos, con humildad lo digo, de planificar la economía con orientación a la producción. Hay que planificar la producción. No es un problema de que le falta dinero y que entonces vamos a emitir. Hay que emitir, hay que hacer todo lo que tengan que hacer, pero planificando la producción, porque si vos lo que entregas es dinero y el mercado asigna, quizás no me asigne en la necesidad de nuestro pueblo. Insisto, no me parece que hoy sea el momento de refaccionar y pintar nuestras casas, porque la mayoría de los pigmentos de las pinturas son importadas y los pocos dólares que nos quedan los tenemos que utilizar para garantizar energía, medicamentos y alimentos. Sí, lo que vos decís a que me viene así como el tema de, que yo me dedico al comercio, pero por ahí si me orientasen o algo, podría dedicarme a la industria, ¿no? A fabricar algo. Tanto yo como un montón de gente que como no conoce o no está bien informada. Ahora, si desde el Estado te orientan, vamos a fabricar el pimiento rojo, como vos decís, ¿no? Fabricamos el pimiento rojo, pero para venderle al mundo todo ese pimiento rojo de pintura, por ejemplo, y no tener tantos comercios por ahí, ¿no? No es que estoy contra el comercio. Eso ya será resorte del equipo planificador. En principio me parece que hay que declarar la emergencia del sector externo y entrar en el proceso de racionamiento de los dólares. ¿Está bien? Sí. Tiene que tener dólares porque es una industria prioritaria, esperemos un rato, estos se quedan en cuarentena, empleados públicos, municipales, legislativos, el Poder Judicial, esto inexorablemente tienen que trabajar 3 turnos, alimentos, energía, medicamentos, la logística, todo lo que sea necesario para que circulen los bienes, en fin, la planificación de la economía lleva a que asigne los dólares en el lugar indicado. Te aclaro que nosotros estamos pudiendo hablar yo desde mi casa y vos recibiendo ahí los oyentes en su casa, porque estuvieron los dólares que permitieron que la mayoría de los fierros que permiten que yo hable y del otro lado alguien nos escuche son importados. Sí. Entonces, tengamos claro esto, porque no sea cuestión que nos retrasamos y después va a ser complicado. Extremadamente complicado porque somos un pueblo urbano, la mayoría de nosotros vivimos en las urbes, más del 90% de la población argentina vive en ciudades de más de 2.000 habitantes, por lo tanto ahí se necesitan que llegue la mercadería para la subsistencia. Esto de que vamos al fondo y sobrevivimos pasa en muy pocas familias en la Argentina, en muy pocas familias. La economía de subsistencia en la Argentina tiene muy poca densidad cuantitativa. Te vuelvo a decir, más del 90% vivimos en ciudades de más de 2.000 habitantes y necesita de los bienes y servicios para la sobrevida. Bien. Necesita de los bienes y servicios. Esa historia de que yo vivo de mi trabajo, de tu trabajo te pagan un salario y con esa plata vas y compras los bienes no están por arte de magia. Los bienes están porque alguien los produjo
y en esa producción es donde es el objeto de estudio de la economía. Por esto aquí es necesario que interactúen con precisión, tanto la disciplina de la salud como la disciplina económica. Y cuando interactúas con la disciplina económica, que los que interactúen tengan la formación adecuada para entender que lo que son recetas en otros lares aquí son contraproducentes. No es simplemente copiar. ¿Vieron que tenían razón? Ahora ellos imprimen plata. Sí, claro, pero imprimen dólares. ¿Está bien? Que casualmente, si todavía Ucrania hubiese tenido ese portaaviones que le vendió a los chinos, van los norteamericanos, le dan los dólares, papeles de colores y se llevaban el portaaviones. ¿Está claro? Sí. O sea, que se llevan, intercambian trabajo y una imprenta, está bien, que lo que puede tardar en 400, 500, 600 millones de dólares, que es lo que deben haber pagado los chinos por ese portaaviones, y se llevan cientos de miles de horas hombre de trabajo más materia prima conforma. Sí. No cualquiera puede hacer eso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El simbolismo del papel pintado es importante, es decir, acá siempre yo lo digo, ¿no? Es decir, a mí me gusta el capitalismo porque genera un montón de bienes, porque estimula, aunque sean simbólicamente papeles pintados, pero es lo que nos moviliza. Eso no es el capitalismo, El papel pintado no es el capitalismo. No, pero el capitalismo, ese es el capitalismo en todo caso visto desde La Plata, como decía el amigo cuando hizo la primera pregunta. No, el capitalismo en todo caso es que los medios de producción tienen propiedad y genera muchísimos bienes y servicios. Muchísimo. Ese es el capitalismo. Lo de La Plata es un invento de los banqueros ayudado por Lenin. Bien. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos, que los negocios existen mucho antes que la plata. Sí. Esa tontería de que sin plata no hay negocio es un invento de los banqueros. Bien, está buena la aclaración, está buena. Sí, está buena. Bueno, Guillermo, ¿vos querés preguntarle algo más? No, ya creo que estamos, lo vamos a liberar. Guillermo, te agradecemos el tiempo que nos diste y de todas estas lecciones. Como estamos en cuarentena, mirá que hora voy a almorzar. Les mando un abrazo. Hay que respetar lo que dice el gobierno, que para eso es legal y legítimo la firma del presidente. También tienen que recibir los consejos de cuidado lo que están haciendo con la economía. Y se los digo humildemente. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Guillermo, gracias. Bueno.